3. Buenas noches, nosotros somos el grupo 4. En esta oportunidad queremos saludar a nuestra docente, que es la misionera Rosario Celis Castro, y a todos nuestros compañeros. Y vamos a empezar con nuestro tema: las ordenanzas, la iglesia y los ministros de la palabra. Vamos a empezar con las ordenanzas. Las ordenanzas es el bautismo en agua y la Santa Cena. El bautismo en agua. Esta ordenanza fue instituida por Cristo mismo antes de su muerte en la cruz e incluida en la gran comisión, y podemos ver en Mateo 28, 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo se ministra a los creyentes que han afirmado su fe en Jesucristo y han aceptado como su Salvador y su Señor. Esta ordenanza se realiza por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo significa en primera instancia un signo de levantamiento y remisión de los pecados. Sepultados y resucitados juntamente con Cristo, que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, que hemos sido adoptados por la familia de Dios y que hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Como el bautismo es el signo de la promesa de Dios, no debe ser administrada a una persona más de una vez. Ser bautizado más de una vez es poner una sombra de duda sobre la integridad y la sinceridad de la promesa de Dios. El deber de todo cristiano como verdadero discípulo de Cristo, el ser bautizado en agua. No se trata de un ritual sin ningún contenido, sino de una ordenanza instituida por nuestro Señor. La Santa Cena. Esta ordenanza fue instituida por Jesucristo la noche que fue entregado. Como señal de compromiso del nuevo pacto, es sagrado y muy especial. El ministro es ministrado a los convertidos en Cristo, bautizados en agua y en plena comunión. Los elementos según las ordenanzas son el pan, el vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se realiza en conmemoración de su obra, de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros y de su segunda venida. Antes de participar de la Santa Cena, debe probarse cada uno cómo está su comunión con Dios. Porque si uno participa de la Cena del Señor de manera indigna, estando en pecado, juicio come y bebe para sí. Eso podemos ver en 1 Corintios 11, del 27 al 30. Un aspecto importante de la Santa Cena del Señor es la comunión, tiempo de especial unidad que debe haber en Cristo y también con nuestros hermanos. La iglesia. La iglesia está considerada como el cuerpo místico de Cristo, y esto lo podemos comprobar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia está conformada por todas las personas renacidas por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en base a la fe en Jesucristo. Generalmente, cuando escuchamos el término de la iglesia, lo relacionamos a un edificio, pero en realidad la palabra original, eclesia, no se usaba en ese sentido, porque cuando lo utilizaban se referían a un grupo de ciudadanos que se reunían para considerar asuntos del Estado. Para comprender mejor el sentido bíblico de la iglesia como un conjunto de personas, tenemos aquí algunos ejemplos, tantos en el Nuevo Testamento, ubicados en el libro de Romanos 16, 15, en Hechos 8, 3,
en Hechos también 12:5, finalmente en Hechos 12 del 11 al 12. Entonces podemos decir que la iglesia viene a ser un conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. Se considera parte de una iglesia a toda persona que ha respondido al mensaje de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y decide vivir en una vida de obediencia a los mandatos de Dios. ¿Cómo empezó la iglesia? Bien, la iglesia empezó en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, encontrándose todos los seguidores de Jesús reunidos junto a todos los discípulos, esperando el cumplimiento de la promesa que Jesús los había mencionado después de resucitar justamente antes de subir al cielo. En el libro de Hechos 1, de 3 al 5, podemos corroborar donde está la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. En este momento que comenzó la expansión de la iglesia, fue allí donde empezó a propagarse también el mensaje de la salvación a través de la fe en Jesucristo. El propósito de la iglesia, ¿para qué fue establecida la iglesia? ¿Cuál fue la misión o el propósito de la iglesia? La iglesia, como bien es cierto, hemos visto que es el cuerpo de Cristo, y eso nos corrobora en 1 Corintios 12, del versículo 12 al 27. Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe reflejar que distingue a Dios por su amor a la humanidad y por tomar la prioridad de la salvación del hombre. Aquí existen algunas de las maneras en que la iglesia puede cumplir con este propósito. Una de ellas es mostrando al mundo el poder del amor de Dios. Bien, en Efesios 5, 25 al 27 podemos observar cuánto Dios ama a su iglesia. El amor de Cristo se describe como uno que está dispuesto a sacrificarse por dar su vida por ella, con la finalidad de presentar a una iglesia como santa y sin mancha. Por lo tanto, uno de los propósitos de la iglesia es mostrar al mundo el poder transformador del amor y el perdón de Dios, porque nuestra vida no se queda igual después de conocer y experimentar el gran poder del amor de Dios, ya que nuestro día va cambiando y reflejando que vivimos para nuestro Jesús. Este es el primer paso para comenzar a cumplir la gran comisión que Jesús nos dio en Mateo 28, del 18 al 20, que es ir y hacer discípulos suyos por todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos a obedecerle. Punto 2, crecer juntos y afirmarnos espiritualmente. La iglesia primitiva dio importancia desde el principio del crecimiento y la fortaleza en familia. Esto lo podemos encontrar en Hechos 2:42, donde podemos observar que estudiaban juntos las enseñanzas de los apóstoles, llenando su mente y sus corazones con la palabra de Dios, buscando también vivir en armonía y direccionados por Dios, ya que permitían que el Espíritu Santo los renovara constantemente con sus frutos para poder obrar de esa manera con amor, con amabilidad, gozo y paz. Así, desde hoy por hoy, la iglesia debe buscar activamente el crecimiento y la edificación mutua con la meta de salir y bendecir a la humanidad llenos de la presencia del Señor. Punto último, glorificar y exaltar a Dios. La iglesia debe mantener la mirada fija en Dios, en su poder, en su amor, su eternidad y su magnificencia. Según Romanos 8:36, pues podemos observar que todo lo que existe viene de Dios y existe gracias al poder creador de Dios. Y es para Él, no para nosotros, no la gloria para el hombre, sino siempre para Él. La iglesia debe ser la primera en reconocer la inmensa grandeza de Dios. Todo lo que nos sucede, todo lo que hacemos o lo que logremos va a ser siempre gracias a la bondad de Dios. Así que glorifiquemos y exaltemos siempre su nombre en todo momento. Los ministros de la palabra. Vamos a tratar ahora esta tercera doctrina,
que es muy importante para la amada iglesia. Los ministros de la palabra. Creemos que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha constituido ministros de la palabra, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Como dice la Escritura en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El ministerio de la palabra no se adquiere por herencia, transferencia o encargo de hombre alguno, sino por un llamamiento divino para un ministerio específico, como lo dice Hebreos 5:4. Este llamamiento tiene signos visibles y es reconocido por la Iglesia. El Señor ha provisto de ministros según los principios escriturales para la edificación y perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, como lo dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios son especiales, son diferentes en función, pero no tienen jerarquía entre sí. A continuación haremos una breve descripción y funciones de los ministros de la palabra o los llamados dones ministeriales. Tenemos el don de apóstol, posee visión y se mantiene en las alturas, de donde trae la doctrina revelada por nuestro Señor. Funciones: ponen el fundamento de la doctrina, tienen autoridad de parte de Dios para enviar a ministros, visitan, supervisan y confirman iglesias. Ejercen también función pastoral, juzgan casos de las iglesias aplicando disciplina y se dedican al ministerio de la palabra y la oración, como lo dice Hechos 6:4, como hacían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El profeta. En la Biblia se afirma que sin profecía el pueblo perece, como lo dice Proverbios 29, versículo 18. Funciones principales de un profeta: reciben revelación de los misterios como los apóstoles, predicen acontecimientos futuros, exhortan y consuelan a la iglesia. Dios les comunica lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo y profetizan juicios de Dios, tal como lo dice Apocalipsis 11:6. El evangelista tiene un corazón para las almas. Donde va, esa es su carga. Los que no conocen a Jesús. Funciones: dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, demuestran con las Escrituras que Jesús es el Cristo. El Espíritu Santo, por medio de ellos, hace ver a los pecadores su pecado y los llama al arrepentimiento. Realizan campañas evangelísticas, llevan a los convertidos al bautismo de agua, recorren aldeas y ciudades predicando las buenas nuevas, tal como lo dice Hechos 8:40. El pastor. La cobertura de un pastor está tipificada en la persona de Cristo. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Dentro de las funciones del pastor, se tiene que sienten compasión por las ovejas, mantienen al rebaño unido, enseñan a las ovejas, cuidan del maligno a las ovejas, alimentan al rebaño, apacientan y pastorean a los corderos y a las ovejas, restauran el alma de las ovejas y las guían por senderos de justicia, como lo dice el Salmo 23, y velan y dan cuenta de las almas de las ovejas. El maestro. El maestro lleva entendimiento al pueblo. En él se manifiestan primordialmente los dones de revelación y tienen iluminación de la palabra, como lo dice Efesios 1 del 16 al 18. Entre las funciones principales es que son los que hacen discípulos, trazan bien la doctrina, enseñan principios bíblicos, enseñan también principios elementales, como lo dice la Escritura en Hebreos 5:12, cuando habla acerca de la leche espiritual no adulterada y también de la vianda. Enseñan a discernir la doctrina, explican la profecía escrita, enseñan, reprenden, corrigen, instruyen en justicia, como lo dice 2 Timoteo 4:3, y abren el oído para oír la sana doctrina. Muy bien, muchas gracias, amados hermanos. Nos alegra poder haber compartido esta palabra y que les sea de mucha bendición. Que Dios les bendiga.